Gracias, Pablo, por la introducción y gracias a todos por asistir hoy. Mi nombre es Vicente y soy consultor en concienciación. Trabajo con empresas del sur de Europa y Latinoamérica en construir un poco lo que mencionaba Carlos, concienciación en las empresas y adopción de medidas de seguridad. En primer lugar, empiezo un poco de contexto sobre quiénes somos, qué hacemos, qué es SoSafe. Somos una sociedad alemana de concienciación a empleados en materia de ciberseguridad. Aquí podéis ver algunas de nuestras cifras, pero un poco lo más importante es explicaros el contexto, cómo hemos podido llegar a estos números. Son dos principios clave. El primero, y concuerdo con la presentación que ha hecho antes Carlos, es no considerar al ser humano como un riesgo, tenerlo enfrente de nosotros, sino que tenemos que trabajar con él y eso es una premisa muy importante para nosotros. Por ejemplo, hablábamos ahora de la autenticación doble factor, hay que diferenciar quizás la implementación de ese tipo de métodos con la adopción. Y eso es importante, no solo vale implementarlo, sino conseguir que el ser humano entienda por qué es importante y adopte ese tipo de tecnologías. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos y cómo lo trabajamos. Por otro lado, trabajamos también, digamos, lo que es la concienciación pura y dura, pero con un matiz muy importante, que es que la basamos en la ciencia del comportamiento humano. Esto básicamente quiere decir personas que no están conectadas en el día a día con la ciberseguridad, que no es una prioridad, no tienen tiempo, qué mecanismos debemos emplear para que asimilen conceptos de una manera más eficiente. Pero hoy no es para hablar de SoSafe, hoy es para hablar de tendencias en 2024 en cuanto a ciberseguridad y a inteligencia artificial. Este informe que hemos desarrollado y que arriba podréis encontrar con mis compañeras es un informe que se deriva del World Economic Forum, que ha identificado tanto la desinformación como la ciberseguridad como dos de las top 5 amenazas. Así que hoy vamos a describir las 8 principales que hemos identificado nosotros. Empezamos por la primera, por supuesto, inteligencia artificial. Creo que no hay ninguna ponencia a día de hoy que no la mencione. Y es que, como podemos ver, ha llegado hace poco, pero ha sido disruptiva. Ha habido una acogida salvaje de lo que es la inteligencia artificial, tanto para el individuo como sus organizaciones. Pero todavía está lejos de dos cosas. El potencial de adopción, es decir, todavía quedan muchas personas que tienen que engancharse a la inteligencia artificial y maximizar el potencial que ésta tiene, tanto para lo bueno, ¿no?, para ser más eficientes, como para nuestra contraparte, es decir, lo malo, los potenciales amenazas que ella genera. Si esto lo llevamos al factor humano, que es a lo que nos dedicamos nosotros, pues ya está teniendo efectos, evidentemente. Por ejemplo, según un informe de McAfee, vemos que el 25% de las personas o bien ha sufrido un ataque de clonación de voz o bien conoce a alguien que lo ha hecho. Y, pues, por ejemplo, vemos otro tipo de ciberataques exitosos. Una empresa en Hong Kong perdió 25 millones de euros por un deepfake. Si queréis, luego os podemos explicar cómo ocurrió. Hablando de inteligencia artificial, evidentemente no podemos ignorar a OpenAI, ChatGPT y otro tipo de modelos de lenguaje. Estos suponen una amenaza para nosotros por una doble vía. La vía número 1 sería la potenciabilidad de escalar los ciberataques, es decir, dando unas pocas informaciones son capaces de crear ataques muy personalizados y difundirlos de manera masiva. Y por otro lado, también es un riesgo la inserción de prompts o comandos en los GPT que pueden utilizar las personas para que se ejecuten en segundo plano y ataquen a las organizaciones. Sin embargo, OpenAI, por ejemplo, sí que está trabajando en reforzar la seguridad, pero tenemos otros modelos de lenguaje que directamente, como podéis ver, FraudGPT no creo que nos vaya a ayudar mucho, ¿no?, su desarrollo, y se han desarrollado sin ningún tipo de código ético. Si vamos a la segunda de las tendencias, los ataques o ciberataques cuánticos, esta es una de las más interesantes en mi opinión, porque esto implica un pensamiento largoplacista de los ciberatacantes. Supone obtener los datos hoy sin capacidad de descifrarlos para descifrarlos en un futuro, ¿no? Como se llama cosechar ahora, descifrar después. Quiere decir que o no tienen el conocimiento para hacerlo o no tienen la capacidad tecnológica, pero confían en que en un futuro el desarrollo tecnológico les permita descifrar esos datos. Por tanto, quizás a día de hoy podemos ver una empresa que nos comunica, sí, hemos sufrido un ciberataque, pero no ha tenido impacto, y quizás ese era el objetivo del ciberatacante, que piensen que no ha tenido el impacto, pero hayan cogido datos cifrados para en un futuro poder aprovecharse de ello. En tercer lugar, tenemos la profesionalización de la ciberdelincuencia. Por ejemplo, pues
Yo trabajo en la industria de SaaS, ¿no? Software as a Service, y se ha creado una nueva industria, ¿no? en la ciberseguridad, que es el RAS, el Ransomware as a Service. A cambio de unas criptomonedas podemos obtener rápida y fácilmente pues, la capacidad de lanzar ataques a gran escala a organizaciones, no importa dónde están. Y aquí tenemos algunos datos, ¿no? 3 de cada 10 ciberataques exitosos van con ransomware, el coste promedio es de 4,5 millones de dólares, sin tener en cuenta el rescate, es decir, pérdida de credibilidad, de clientes, de operativa. Y justo el año pasado se duplicó la cantidad de víctimas de ransomware respecto a 2022. Y 2024, por lo que estamos viendo, no ha empezado mucho mejor. Paso ahora a la número 7, me salto unas cuantas, pero la número 7 también es clave para nosotros, que nos dedicamos al factor humano, es la ingeniería social. Cada vez vemos más canales, digamos, a través de los cuales se pueden recibir ciberataques, pero a día de hoy sigue predominando el correo electrónico, sigue predominando el mail, porque al final tiene un carácter más corporativo, más del día a día, queda rastro de nuestra actividad. Pero sí que tenemos una novedad en 2023 y es un sorpaso del pretexting versus el phishing de toda la vida. Pretexting básicamente consiste en no hacerlo genérico, sino personalizar el ataque a cada persona con una serie de variables. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a ciberatacarme a mí. Canales, perfecto. Soy ciudadano español, soy cliente de empresas del IBEX 35, de la administración pública, mi correo electrónico y mi teléfono lo tiene cualquiera. Entonces ahí ya saben cómo pueden comunicarse conmigo. Cualquiera que vea mi LinkedIn, soy activo por mi trabajo y verá pues, que soy una persona de Valencia, que he estudiado economía en Valencia y que ahora mismo trabajo en una empresa de concienciación alemana. Pues cualquiera me podría escribir diciendo: hola Vicente, soy Pedro, por decir un ejemplo, de tu promoción de economía o de la promoción posterior. Estuve en tu charla en el evento del CISO Day, me pareció muy interesante. Justo en mi empresa ahora estamos buscando una solución de concienciación. ¿Quieres participar en la licitación? Aquí tienes el Excel para rellenar los datos que estamos pidiendo. Y evidentemente ahí me están manipulando emocionalmente, porque realmente me están diciendo que me conocen, que tienen un proyecto en firme y quizás, por ejemplo, me pongan un deadline para una llamada a la acción inmediata y yo caiga, ¿no?, en ese ciberataque. Entonces, el pretexting es bastante peligroso por esa vía. Ahora ya volvemos al orden lógico, las tensiones mundiales y el hacktivismo. Bueno, creo que todos somos conscientes del panorama socioeconómico y geopolítico que existe actualmente y esto evidentemente pues, va a ser aprovechado también por nuestra contraparte pues, para atacarnos y para obtener datos o rédito económico de nosotros. Pongamos un par de ejemplos claros. La potencial anexión de Ucrania a la OTAN implicaría tener frontera directa con Rusia, algo lo cual Rusia no va a permitir. Y ya no hablemos del conflicto bélico, sino hablemos también del conflicto cibernético. ¿Qué va a hacer Rusia? Desestabilizar a las economías que están apoyando esa entrada para intentar generar conflicto interno en esas economías. O vengamos a nuestro país, o Irlanda, por ejemplo, han reconocido al Estado de Palestina. Israel es potente en ciberseguridad. Pues, esperaremos que si quieren buscar un enemigo lo puedan encontrar en nosotros y no en una economía o en un país que no ha apoyado eso. Si lo llevamos al factor humano, pues es importante saber que somos seres humanos y, por tanto, evidentemente, todos estos conflictos, lo que sea un conflicto geopolítico, lo que sea un conflicto social, pues nos afecta y, evidentemente, es aprovechado por los ciberatacantes para tocarnos un poco la fibra sensible. Aquí tenéis un ejemplo claro, ¿no? Se pueden hacer pasar por ONGs, por Cruz Roja, creo que ese ciberataque lo conocemos todo, ¿no? el de Cruz Roja, y al final las personas que no están bien concienciadas son las que acaban cayendo. Siguiente de las tendencias, perdona, es la desinformación como servicio, número 5. Aquí hay algo muy importante, la desinformación ya la conocemos, lleva varios años, pero este año es clave. ¿Por qué? Porque van a ocurrir 77 elecciones presidenciales, cerca del 50% del PIB mundial está en juego, de cambiar de un bando a otro, por así decirlo, y el 60%, el 60% del Producto Interior Bruto mundial y el 50% de la población mundial. Y porque a China no le ha tocado este año. Esto evidentemente es una oportunidad para desequilibrar a esos países que están en elecciones.
Por ejemplo, Eslovaquia lo ha sufrido, hubo un deepfake mediante inteligencia artificial en el cual se grabó una supuesta conversación entre una periodista y el líder del Partido Progresista sobre cómo iban a amañar las elecciones para ser vencedor. Y esto, pues evidentemente, le impactó, sin ser cierto, en los resultados electorales. Hablamos ahora del sector público, por la pregunta también que ha habido un poco al fondo. Nuestra visión respecto al sector público es que, al final, por un lado, es una mina de datos, es oro lo que tienen información fiscal, de salud, todo tipo de información personal nuestra. Y, por otro lado, pues tienen restricciones presupuestarias. No olvidemos nunca la ratio deuda pública sobre el PIB que existe en España. Entonces, las restricciones presupuestarias existen y las prioridades también. La política o las decisiones presupuestarias son cortoplacistas. Entonces, invertir, digamos, en cosas estructurales o medidas de seguridad es un poco complicado y, por tanto, nos encontramos, pues, por ejemplo, como se comentaba, muchas autoridades públicas sin el certificado del Esquema Nacional de Seguridad, sin el protocolo HTTPS, por ejemplo, y eso, evidentemente, pues, también les da buena fama, ¿no?, los ciberatacantes, ser exitosos en el sector público. Vamos con la última de ellas, que esta es para vosotros, realmente, para las personas que os dedicáis a la ciberseguridad. Es una industria en la cual a día de hoy falta todavía mucho capital humano, faltan muchos trabajadores que os den apoyo, porque actualmente, pues, cuando yo hablo con departamentos o con CISOs, pues no llegan a todo, tienen que priorizar mucho, a lo que llegan quizás no llegan como les gustaría llegar, porque tienen que abarcar muchas cosas, y esto, evidentemente, eso está generando un desgaste y lo que aquí se llama, ¿no?, digamos, burnout del rol del CISO en las empresas. Si mezclamos un poco todas estas variables que hemos estado hablando, pues, y nos apoyamos, por ejemplo, en Forrester, que indica que las fugas de datos siempre, en el 90% de las ocasiones, involucra al factor humano, pues las empresas, creo que vamos a día de hoy un poco por detrás en la forma en la que estamos concienciando al factor humano. No vale solo concienciar, hay que ver cómo se hace. La buena noticia es que, si vemos el gráfico, por ejemplo, de medio, 9 de cada 10 empresas tiene previsto o bien mantener sus medidas actuales de concienciación o bien mejorarlas. Por lo tanto, eso es una buena señal. Nos estamos dando cuenta en la industria que el factor humano es tan o igual de importante que cualquier otro tipo de factor que pueda componer un riesgo. Aquí os animo a que hagáis un ejercicio vosotros internamente. Esto es el estatus que hemos dibujado nosotros en Europa, los distintos estadios de madurez en la concienciación. Tenemos un primer estadio que es la concienciación de cumplimiento, donde digamos que la empresa busca pasar auditorías, busca no perder un partner por no concienciar, pero la concienciación para ellos no es un fin, no es algo importante, sino es un medio para alcanzar otra cosa. Y sobre todo esto viene por la parte siempre de dirección. La segunda es la de necesidad. Esta es donde se encuentra la mayoría del tejido empresarial español, por lo que estamos nosotros viendo en España. La concienciación es necesaria, tenemos programas de concienciación aplicados en la empresa y está ok. Tenemos cada año un presupuesto destinado y ahí vamos lanzando programas, bien interna o externamente. Tercer estadio de madurez, ya es un nivel de madurez más alto, cuesta un poco más de ver en las economías del sur de Europa. Ya tenemos recorrido en la concienciación y lo que buscamos ahora es entender que no hay un traje único para todos los empleados, sino que queremos generar cambios de comportamiento a nivel individual o al menos departamental. Es decir, darle a cada uno las necesidades que puede tener. Y la última de ellas sería la de eje estratégico, la cual el factor humano le doy la misma importancia que cualquier otro tipo de factor que componga riesgo. Incluso tenemos equipos dedicados única y exclusivamente a la concienciación. Así que os dejo que vosotros os ubiquéis donde queráis y, evidentemente, quizás el escenario ideal sería ir dirigiéndonos a eje estratégico, estéis donde estéis. Para acabar, ya estamos terminando. Esto es un poco una frase que me he inventado yo, pero bueno. Si no existe un traje único en Europa, es decir, por ejemplo, pensemos en el Banco Central Europeo, hay bastantes economías que conforman o que, digamos, están incluidas en la zona euro. Ante un mismo problema, por ejemplo, una crisis económica, se toma una misma medida, una política monetaria X, pero los efectos son dispares, ¿correcto? Es lo que ha pasado, el conflicto entre el sur y el norte de Europa. Pues la concienciación es lo mismo, es decir, no hay un traje único para todas las personas, no todas las personas tienen las mismas necesidades porque no desarrollan las mismas tareas. Entonces, ese es un poco nuestro enfoque.
es la personalización del aprendizaje según las necesidades del usuario. Y nos basamos siempre en dos variables clave, que son, una, el departamento o el rol que desempeña esa persona en la empresa. No es lo mismo concienciar a una persona que pertenece al departamento de finanzas que a una persona que pertenece al departamento comercial o los operarios. Son distintos tipos de concienciación lo que hay que ofrecer. Y por otro lado también pues, un cuestionario inicial de riesgo que realizamos para entender sus tareas en el día a día y qué potenciales riesgos puede conllevar estas tareas que desempeñan. Por último, ¿cuál es un poco el impacto esperado que solemos ofrecer a las empresas? Bueno, por un lado, para los empleados, aunque eso también es para el CISO o para el CIO que pueda decidir, es, por un lado, que creéis resiliencia, es decir, que veáis cómo hay un progreso rápido en la plantilla. Eso es muy importante. Lo que buscamos es que algo sea rápido, la adopción. En segundo lugar, que podáis iros al final del día diciendo estamos creando cultura de ciberseguridad en nuestra organización, estamos teniendo personas enganchadas, por así decirlo, por el tipo de formación que se les está dando y por la importancia que se les está dando. Y por último, evidentemente, lo más importante es una reducción de riesgo, ¿no? Eso es al final el retorno, ¿no? Cuando medís cualquier tipo de solución, pues también garantizamos una reducción entre 65 y 75% en el primer año. Si hablamos de la empresa o cómo convencer a dirección de que esto vale la pena, digamos, invertir en ello, pues por un lado es por el cumplimiento de normativas. Nosotros estamos certificados ISO, estamos certificados TISAX y garantizamos el cumplimiento de NIS 2 y DORA y cualquier otro tipo de legislación que requiera concienciación. En segundo lugar, hemos visto una tendencia que es burnout. No tenéis tiempo, no tenéis recursos, pues somos una solución integral, la cual no tenéis que dedicar tiempo operativo, digamos, a decidir qué hacéis, qué módulos lanzáis, etc. Y ya por último, por acabar, tenemos también que los usuarios los vais a convertir en proactivos y os van a reportar, digamos, mails y van a tener comportamientos aliados a vosotros. Os dejo aquí, bueno, os he dicho que tenemos también arriba, pero os dejo aquí el código QR. Es mucho más extenso de esta presentación de 20 minutos, pero aquí tendréis también, y esto es lo que más interesante considero yo, testimonios de vuestros colegas europeos. Por ejemplo, aquí vemos el primero, John Noble, es uno de los integrantes del equipo de ciberseguridad del Centro Nacional de Salud de Inglaterra. Ellos han sufrido y ellos han participado en este informe, entonces os animo a que lo leáis y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias.